Muy buenas noches con todos. Vamos a empezar esta charla, esta pequeña microconferencia sobre Cristo Rey y, bueno, las aproximaciones desde la filosofía política clásica y la teología. Entonces, antes que empezar, eh, bueno, yo creo que si estamos todos los de acá, pues que le interesa ese tema, pues podemos hacer, y como es un tema muy católico, podremos hacer una pequeña oración. Un Dios te salve antes de empezar, para que, pues, quizás como diría Sócrates, como la virtud no es enseñable, sino más bien, pues, requiere la gracia divina para ser virtuoso, pues entonces apelamos también a la gracia divina, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos. Un rosario. Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perfecto. Siempre, por favor, apóyenme con el audio, que si desean lo dejan abierto, pero si hay bulla, pues no. Por el Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Listo, empezamos. Amén. Bueno, primero, ¿qué es la filosofía política rápidamente, ¿no? La filosofía política necesita un trasfondo moral, siempre, ¿no? Porque solo tienes dos opciones en el actuar político. O conservas lo bueno o cambias lo malo. Pero para eso tienes que tener un conocimiento de lo que es bueno o malo, ¿no? Tienes que tener una idea del bien. Y eso pues te da el trasfondo moral, ¿no? Y la moral puedes tener a través de unos lineamientos que te da el derecho natural, la propia coexistencia con la naturaleza, con la creación, o también, si quieres ir un poquito más, porque el hecho de las leyes naturales tiene su barrera, tiene su pared, pues entonces apelas a las leyes divinas, ¿no? ¿Y qué pasa con esto, no? Pues dice, ¿por dónde aparecen las leyes divinas? Y son un ejemplo práctico, muy pragmático, ¿no? Cuando Moisés baja del monte Sión con los 10 mandamientos, con el decálogo. ¿No? Esos 10 mandamientos eran el nuevo empezar diríamos, los valores judio-cristianos o de la ley mosaica, ¿no? Y pues que esto iba a granjear la nueva forma de actuar política, ¿no? Moisés, al encarnar estos mandamientos, puede dirigir al pueblo. Y así sucesivamente, los que vayan con una idea de trascendencia y unos parámetros, unas prerrogativas morales, y son los que ordenan el caos, pues entonces se arrogan los derechos de gobernar, los derechos de dirigir. No es tanto qué tan técnico, qué tan inteligente, sino qué tanto es imagen de esa autoridad moral, esa autoridad del orden del cosmos, ¿no? Porque justamente esta autoridad, este líder, este que dirige al pueblo, pues es la llave del límite, lo natural con la trascendencia, ¿no? Y eso, pues por eso hemos visto muchos emperadores en diferentes civilizaciones que lo divinizaban o que pues se regían bajo la orden de Dios. Vamos a ir igual desarrollando y armando esto, ¿no? Bueno, algo muy, muy básico, ¿no? El tema de Aristóteles con el esposo. Vamos a poner el audio. Bueno, ya. Para poder forjar política, tiene que haber siempre un modelo de hombre, ¿no? Un modelo de hombre en el cual el Estado va a arrojar personas de ese talante. Si el Estado tiene un modelo de hombre, pues que está más su alma ordenada a un tema más chato, por ejemplo, como la filosofía de Locke, de que simplemente el Estado debe procurar que el hombre proteja sus propiedades privadas y que se den las posibilidades de la adquisición ilimitada. Entonces, los diferentes hombres que van a salir de ese estado van a tener ese orden de alma, en el que el amor
va a estar dirigido más a la parte pasional, a la parte de los apetitos, en la consecución de los bienes materiales, la riqueza, etc. Entonces, Aristóteles lo veía muy claro. Para que haya un buen régimen, para que se pueda realmente hacer una comparación con el mejor régimen, era necesario encontrar el orden perfecto de alma de la persona, ¿no? Y para eso, Aristóteles había acuñado un nombre que se llama el Spoudalos, que significa el hombre bueno, ¿no? Es el que realiza al máximo las potencialidades de la naturaleza humana que se forjó por las virtudes éticas y dianoéticas, ¿no? Tanto las intelectuales, tanto las prácticas. Y este modelo de hombre es el que, pues, puede, diríamos, unir y cohesionar a la sociedad, ¿no? Porque uno de los fuertes pegamentos que sucede en la comunidad política es, o que da las condiciones para la cohesión política, es la amistad. Pero la amistad, vista desde lo que decía Cicerón, que la amistad comienza cuando el interés termina. ¿Y qué significa esto? Que pues la persona que es tu amigo, pues no puede sacar ningún bien o ninguna reciprocidad de lo que das. Es comparable con tu amistad con los que ya murieron, porque tú pues tienes una cierta amistad con ellos y quizás oras por ellos, quizás vas a dejarle flores, a tenerle memoria, pero sabes que no hay ni una repercusión pues para ti, ¿no? A pesar de que lo esperarías, ¿no? Una amistad normal, pues si tú das sinceridad, pues esperas que también te den con la misma moneda, ¿no? Entonces decía, bajo Cicerón, que la amistad comienza cuando el interés termina, cuando no había ninguna forma de pues tener lo que das. ¿Y cómo entonces podía suscitar la amistad? Era bajo este modelo, ¿no? Una vez que se capte el hombre desarrollando su máximo potencial, al menos que se tenga en claro cómo es la imagen, el contenido de ese hombre en su máximo potencial, pues el hombre puede crear una verdadera amistad, porque ve en el otro un potencial de poder ser ese spoudalos, ese hombre perfecto. Entonces, como ves en la otra persona ese hombre perfecto, o ese hombre que con potencial de ser perfecto, mejor dicho, pues entonces tú le sirves. Entonces tú puedes mirarlo y subordinarte a servir al otro de una forma plena, íntegra, ¿no? Lo aceleramos un poco, diríamos, pero lo vamos a ver con teología, una parte teológica, porque primero vamos a ver una parte filosófica, la otra la parte teológica, y diríamos que vemos en el otro a Cristo, ¿no? Y pues a la misma par que te anima a poder servir ese potencial perfecto que puede llegar tu amigo, esa persona que convive contigo en la comunidad política, pues entonces también te llena para poder ser ese hombre perfecto también, ese potencial de perfección. Bueno, entonces una vez que se capte el verdadero orden del alma, se puede convertir en el criterio para medir tanto los tipos humanos, los diferentes tipos humanos con sus diferentes amores, como los tipos de orden social, porque representan la verdad sobre la existencia humana en el límite de la trascendencia. La idea de un hombre que descubrió su verdadera naturaleza al descubrir su verdadera relación con Dios, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo con la siguiente diapositiva. Ya, acá. El centro decisivo del hombre es del que sabe sobre la naturaleza de Dios. Si no la sabe o la sabe errada, será presa de la verdadera mentira, de la idea falsa respecto a los dioses. Entonces, el verdadero orden del alma se da en que la parte más elevada del alma está amando lo superior, la sabiduría. Entonces, para que el verdadero orden del alma esté amando la sabiduría, primero tiene que encontrar lo que es la sabiduría. Tiene que encontrar cuál es el perfecto bien, ¿no? Lo más noble y justo por naturaleza. Entonces, voy a agregar aquí, para que se dé eso, es, diríamos, la primera condición necesaria para hacer la comunidad política.
porque ¿cómo vas a armar una sociedad política si no sabes qué es lo más sagrado, qué es lo más divino, qué es lo más noble, qué es lo más justo, para que sirva como un núcleo incandescente, para que sirva como un faro, una estela, en el cual el hombre se pueda subordinar a eso que es más sagrado, para que se coordinen todas las acciones, para que se llegue o se encamine hacia eso, ¿no? Entonces, el centro decisivo, ¿no? Repitiendo, del hombre es el que sabe sobre la naturaleza de Dios. Si no la sabe o la sabe errada, será presa de la verdadera mentira, de la idea falsa respecto a los dioses. Esa mentira no es mentira común, es la suprema mentira de la ignorancia, de la agnoia, de la irracionalidad que existe en el alma. Entonces, cuando esa alma pues desconoce lo que es la naturaleza de Dios, pues es presa fácil de que caigan más mentiras. Y aún así, si no tiene como base la verdadera verdad, valga la redundancia, las diferentes verdades no se van a poder sostener mucho tiempo. Entonces, el núcleo del alma es que se le forme con la verdadera naturaleza de Dios. ¿Y qué relación tiene esto con lo que estábamos hablando de Aristóteles? ¿No? Pues la parte en el que el Spoudaios, el hombre, desarrolló en su máximo potencial, puede ser como esa vasija que reciba la medida de Dios, es cuando está amando lo que es Dios. Entonces, por eso es acá, la validez de los criterios que desarrollaron Platón y Aristóteles dependen de la idea de que un hombre que puede ser la medida de la sociedad, porque Dios es la medida de su alma. Entonces diríamos que es un ascenso del alma del hombre hacia Dios. ¿Y cómo sube el alma del hombre hacia Dios? A través de lo que el cristianismo llamó la caridad, el amor. Y Dios baja el alma del hombre a través del amor, ¿no? Es la escalera a través del amor que el alma del hombre puede llegar a conocer a Dios y tener a Dios como la medida de su alma. Luego de ahí, pues se puede organizar toda la sociedad, la comunidad política, bajo esa referencia, ¿no? Y pues si nos saltamos a la parte teológica, pues hacer de que reine Cristo en sus corazones y por consecuencia reine Cristo en la sociedad, en las familias, en los colegios, en universidades, etc. Platón se dedicaba en concreto a la exploración del alma humana y al verdadero orden del alma resultó depender de la filosofía en el estricto sentido del amor al sofón divino, para San Agustín como el que ama la sabiduría, ¿no? El orden verdadero del hombre es una constitución del alma que se definirá hacia lo que verdaderamente ama. El verdadero orden del alma proporciona el criterio para medir y clasificar la variedad empírica de tipos humanos, así como el orden social en el que estos hayan expresión. Perfecto. Si hasta aquí se está entendiendo, pues continúo. Si tienen alguna pregunta, duda o consulta, pues pueden hacer comentarios o la pregunta. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces seguimos. Sí, por el chat. Sí, bajo la humildad, ¿no? La humildad significa vivir en la realidad. Bueno, entonces, ¿cómo empezaron las primeras ciudades? ¿Cómo empezaron las primeras comunidades políticas? Si había bastante parte de la realidad que desconocían, ¿no? Y esto se ha olvidado mucho, porque quieren obviar la parte de la realidad a través de crear una entelequia jurídica, una burbuja, un aparato de leyes en el que pues ignore, a modo de Rousseau, de que las leyes que salen del hombre pues no tengan que depender de las leyes naturales, porque como el hombre es bueno por naturaleza, pues toda ley que salga de él es buena per se. Pero vayamos a los orígenes, a las veras causas de cómo es que se entendió muy bien el gobierno político bajo el ordenamiento del cosmos. Entonces, los imperios o ciudades, las que comenzaron, eran un análogo cósmico, era un cosmión, era
una interpretación de del cosmos bajo su mirada social, bajo su comunidad. Entonces esta comunidad era un pequeño cosmos. Entonces el gobierno se convierte en la tarea de asegurar el orden de la sociedad en armonía con el orden cósmico, ¿no? O sea, seguir bajo las mismas leyes que se dan en el cosmos, muchas que las veían como sobrenaturales, como divinas, porque su razón se agotaba ante esa realidad. Entonces este cosmión se organizaba, esta sociedad que se interpretaba y que le podemos llamar como un cosmión, pues se tenía que alinear y estar en coherencia con las leyes cósmicas, con las leyes sobrenaturales. Estoy aceptando acá, no más. Por eso, las grandes ceremonias de los primeros imperios representaban el ritmo del cosmos. Las festividades y los sacrificios son la liturgia cósmica, una participación simbólica del cosmión en el cosmos, ¿no? El cosmión, estamos refiriéndonos a la comunidad política, a esta pequeña nación que se autointerpreta para entrar en coherencia, en alineación al orden cósmico. El propio gobernante representa a la sociedad, dado que él representa en la tierra el poder trascendente que mantiene el orden cósmico. Entonces acá también se está ordenando para lo que yo estaba diciendo, ¿no? La sociedad judía, ¿no? Moisés, el que trajo el decálogo, los 10 mandamientos, para entender, ¿no?, cómo ordenar el caos que se suscitaba en su grupo, cómo poder organizar y tener una visión trascendente. Y pues se le veía a Moisés como el nexo, como la llave que abre la parte trascendente, la parte desconocida que la sociedad ignora. Entonces estamos yendo al origen, ¿no? Nos quedamos en una ciencia política que pues es más chata, más superflua y que se queda dentro de la telaraña jurídica racional, ¿no? Entonces, la experiencia de resistencia, de derrota posible o concreta, es la ocasión en la que el sentido de verdad se hace más evidente, ¿no? Y es lo mismo, pues cuando se da resistencia, cuando se da derrota, cuando se da victoria, cuando pues hay un rey, ¿no? Porque cuando es el pueblo, cuando es que la sociedad necesita más un rey, cuando comienza una guerra, cuando se necesita capitular, cuando se necesita pues trasladarse toda la sociedad a otro nuevo lugar. Ahí es donde, pues, como diría Carl Schmitt, se conoce, en ese estado de excepción, se conoce quién tiene la soberanía, quién tiene el verdadero poder. Y la soberanía implica que no haya ninguna instancia encima de ese poder, porque si no, no fuera soberano. Si tuviera capacidad de error o pueda ser juzgado por error, pues entonces no es verdadero soberano, porque justamente la palabra soberano significa que tenga esa voluntad de decisión por la cual genera derecho, por la cual es anterior al derecho, creándose esa paradoja de que el que tiene poder, pues no tiene el derecho de tener poder. Esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En la medida en que el orden de la sociedad no existe de manera automática, sino que debe fundarse, preservarse y defenderse, aquellos que están del lado del orden representan la verdad, mientras que sus enemigos representan el desorden y la falsedad, ¿no? Entonces, un poquito dibujando el tema, ¿no? Hay una persona que capta la ley de trascendencia, que entiende más cómo se mueven estas leyes sobrenaturales, estas leyes del cosmos, y pues tiene una línea directriz, una idea directriz, que al captar bien, pues ha organizado la sociedad y él encarna el liderazgo, encarna la visión de trascendencia. Entonces esto se convierte en lo que se llama políticamente correcto, en la verdad del Estado, en la verdad política, ¿no? ¿Qué pasa? Los que son los enemigos son los que van contra esa verdad. Y se les conocen como, pues, diríamos, los que generan desorden, ¿no? Porque ante el orden hay un desorden. Entonces estos, pues, van a generar desorden e implantar una nueva idea de trascendencia, o lo que actualmente pasa es las ideas inmanentes, que cada uno, pues, se acote en su interior
cada uno se mira hacia su interior y se eleva hasta el nivel de Dios o se cae en un panteísmo. Así que hay tantas verdades como dioses hay y pues se crea una sociedad relativista, una sociedad donde cada uno tiene su verdad y por eso cae a pelo la democracia liberal, donde importa tanto el valor que diga alguien como un sabio, que diga un ignorante, tienen el mismo peso, ¿no? O que la opinión y la razón estén en el mismo nivel, ¿no? O que la verdad y la mentira estén al mismo nivel, y que también eso es un punto de la libertad religiosa. Entonces, acá tengo un pequeño fragmento de cómo es que eso se manejaba en esta idea de trascendencia, ¿no? Cuando hay un choque entre dos sociedades, entre dos naciones o hemisferios que tenían diferentes ideas de trascendencia, ¿no? Acá hay una carta de Kuyukan del Imperio Mongol a Inocencio IV, que pues lideraba el bloque occidental, ¿no? El Papa. ¿Qué pasa, no? Kuyukan estaba avanzando, conquistando, pero para él no era conquista, sino era castigo, ¿no? Por no haber aceptado el orden de Dios a esos pueblos europeos. Entonces Inocencio IV pues, manda unos emisarios y el rey de Francia manda unos embajadores para que hablen con este emperador y digan por qué están haciéndolo, por qué están haciendo esas, diríamos, cosas ilegales, porque son sus tierras y no se tienen que meter con esas tierras. Y les pide que se bautice, ¿no? Que tomen la idea de trascendencia del hemisferio occidental, ¿no? Y Kuyukan le responde, ¿no? Dice usted que sería bueno que recibiera el bautismo. Esta carta es muy profunda en sentido teológico. Me lo informa y me envía el pedido. Se trata de su pedido, nosotros no lo entenderemos. Otra cuestión, me envía estas palabras. ¿Ha tomado a todos los reinos de magiares y cristianos? Eso me sorprende. Díganos, ¿cuál fue la falta que ellos cometieron? No entendimos esas palabras suyas. Sin embargo, a efectos de evitar dar la impresión de guardarnos silencio, sobre este punto le contestamos así. Tanto Gengis Khan como el Khan hicieron conocer la orden de Dios, pero ellos no creyeron en la orden de Dios. Aquellos de quienes ustedes hablan se reunieron en gran consejo, se mostraron arrogantes ante los embajadores y mataron a nuestros enviados. El Dios eterno mató y destruyó a los hombres de sus reinos. Si no fuera por orden de Dios, ¿cómo podría alguien matar? ¿Cómo podría tomar por su sola fuerza? O sea, está diciendo de que ellos han podido matar porque Dios permitió que los matara. Entonces, están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si Dios está en sus lados, ellos no están en la falsedad, ellos están en la verdad, ¿no? ¿Verdad? Para la redundancia. Y si ustedes dicen, soy cristiano, venero a Dios y desprecio a los otros, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo sabrán a quién perdona a Dios y a quién Él concede su misericordia? Ahí lo chanca, ¿no? ¿Cómo saben ustedes que dicen tales palabras? Si por la virtud de Dios, desde que el sol sale hasta que se pone, se nos concedieron todos los reinos. Uy, ahí sí se fregaron, ¿no? Porque si se le ha concedido a través de Dios todos los reinos, todas las tierras, pues ya fueron. Eso tienen que despachárselos, ¿no? Sin la orden de Dios, ¿cómo podría alguien hacer algo? Ahora ustedes deberían decirnos con sinceridad, seremos sus súbditos, rendiremos nuestra fuerza ante ustedes. Ustedes en persona, la cabeza de los reyes, todos juntos sin excepción, vengan a rendirnos servicio y reverencia. Entonces conoceremos su sumisión. Y si ustedes no se en la orden de Dios y desobedecen nuestras órdenes, sabremos que son enemigos nuestros. Eso es lo que les hacemos saber. Si desobedecen, ¿qué sabremos? Entonces, pues Dios lo sabrá. Siempre poniéndose bajo la línea de Dios, ¿no? También aquí hay un pequeño texto, ¿no? Que así firma Gengis Khan, porque el que hemos visto en la carta es Uyuk Khan, que es el abuelo de Gengis Khan. Entonces, Gengis Khan dice, el dulce, el venerable Hijo de Dios, dice, Dios está por encima de todo, él mismo, el Dios inmortal, y en la tierra Gengis Khan es el único Señor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? El imperio Gengis Khan existe de ley, ¿no? O sea, todos los reinos, todo el mundo, pues le pertenece a su imperio. Existe ley, pero no de hecho. Simplemente pues tiene que avanzar castigando a los diferentes reinos, a los diferentes gobiernos, para que recuperen lo que es suyo.
Voy a... Creo que está con el audio. Fernando, tu micrófono está apagado, creo. Uy, disculpa. Gracias, gracias, José. Vamos, bueno. Entonces, el tema de la soberanía. ¿Qué pasa? ¿No? Nosotros estamos viviendo bajo la doctrina de Rousseau que nos dice que viene de la voluntad popular. Y como es de la voluntad popular, entonces eh, rechazan que Dios tiene soberanía. Y esto se fue degradando desde el primero un deísmo en el que Dios pues crea, pero después se desentiende su creación y ya no tiene poder sobre su creación. ¿Por qué estamos viendo el tema de la soberanía? Porque de ahí pues se fundamenta ese poder. Si el poder viene del pueblo, entonces pues efectivamente el pueblo va a tener siempre la última palabra. Diríamos que el hombre es la medida de las cosas. Pero esto está bajo el tema del contrato social, de que es la voluntad popular, pero que tiene varias fallas, como decía antes, que me di cuenta en que el audio estaba apagado, de que pues la voluntad popular cree que hay un contrato social anterior a él, pero que nunca ha aparecido, que nunca lo han hecho. Luego, de que creen de que tuvieran una voluntad unívoca, una voluntad como si fuera un todo, pero sin darse cuenta de que está hecho por personas que tienen diferentes búsquedas, diferentes voluntades, diferentes emociones, diferentes intereses, y pues se podrían contraponer bastantes voluntades en ese pueblo sin tener una sola voluntad, ¿no? Al final no es todo el pueblo que él gobierna tampoco, sino unos cuantos que se arrogan la voz del pueblo, ¿no? Ya conocemos aquí en Perú quién se arroga la voz del pueblo, ¿no? Tampoco es lo que el pueblo quiere, sino lo que el pueblo necesita. Entonces, el soberano es quien decide explícitamente en el estado de excepción, ¿no? Y acá tenemos una imagen de Carl Schmitt para mostrarles referencia a dónde vienen estas doctrinas, ¿no? La decisión sobre la excepción es decisión en sentido inminente, ¿no? Es como cuando hay un tema dentro de una familia, ¿no? Y pues no saben quién va, están ahí en lío, ¿no? No saben, pues los hijos quieren decir algo, la mamá también, y quién tiene la última palabra. Si dentro de esa familia es organizado bajo el padre, pues el padre dice, no, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, en ese momento se está mostrando quién tiene la verdadera soberanía, en ese estado de excepción, donde pues el cauce normal no puede solucionar. Entonces, se dice, por eso, la excepción explica todo, en cambio, lo cotidiano, lo normal, no explica nada. Todo orden jurídico descansa en una decisión, no en una norma, ¿no? O sea, para que aparezca el derecho sobre algo, tiene que haber una voluntad de querer que aparezca el derecho, ¿no? Bueno, se me había dado una cosa interesante que estaba por mi mente. Quien dispone de las facultades no regladas constitucionalmente, es decir, quién es competente cuando el orden jurídico no resuelve el problema de la competencia, ¿no? O sea, el orden jurídico tiene una pared, choca contra sus límites. Cuando, por ejemplo, eh, el ejecutivo con el legislativo, pues ambos se contraponen, hacen contrapeso y se limitan cada uno y se legislan y se fiscalizan cada uno. ¿Y dónde reside el que tenga la competencia de soberanía, donde no puede haber ninguna instancia superior a ello? Ante un caso excepcional, el Estado suspende el derecho por virtud del derecho a la propia conservación, ¿no? Y esto es claro.
No, no, gracias. Aparece el tema de la excepción, es ahí donde pues los derechos en sus grandes categorías, en su diversidad, pues se restringen, ¿no? Y lo interesante acá que hace Carl Schmitt es una analogía con el milagro, ¿no? Porque dice, pues nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene soberanía, solo nos damos cuenta cuando sucede un milagro, cuando las leyes naturales se pausan o se suspenden y sucede el milagro. Eso hace que el hombre mire realmente quién tiene soberanía, que mire hacia a lo alto y se dé cuenta de quién es el que tiene la soberanía, por más que esté sesgado en su propia nebulosa, en su propia burbuja, en sus propios mitos reconfortantes, ¿no? Entonces, soberano es quien con carácter definitivo decide si la situación es en efecto sujeta a derecho. El derecho es siempre derecho de una situación. El soberano crea esa situación y la garantiza en su totalidad. Asume el monopolio de la decisión. Diferente Weber, ¿no? Que decía que el monopolio que el que tenía el Estado era el monopolio de la violencia, ¿no? Pero el monopolio de la decisión es superior, es más profundo, más amplio. Sí. La autoridad demuestra que para crear derecho no necesita tener derecho. Lo normal, nada prueba, la excepción todo. O sea, tú quieres poner a prueba realmente el talante de una persona, pues lo tienes que, pues, va a ser cuando las situaciones no sean la normalidad, porque todos pueden responder bien. En una situación normalidad puedes encontrar realmente pues que se rige en la normalidad, o puedes conocer tanto lo malo como lo bueno, pero dentro de la excepción propiamente vas a conocer, diríamos, exprimir hasta el punto de conocer su verdadera esencia. No solo confirma la regla, sino que ésta vive de aquello, que se sostiene por la excepción. La excepción piensa lo general con enérgica pasión. Por Bueno, supuesto. ¿alguna pregunta, una consulta? Si está bien hasta acá, pues sigo. Continúo entonces. Bueno, el otro tema de la teología política, ¿no? En el que se va desarmando ahora y vamos a pasar a lo que es propiamente teología. Hoy este es un interregno entre la filosofía y la teología. Bueno, Carl Schmitt sigue, ¿no? Dice, todos los conceptos centrales, la moderna teoría del Estado, son conceptos teológicos secularizados. ¿Cómo es esto? Los diferentes regímenes del Estado, diferentes filosofías políticas han tenido siempre, antes de la burguesía liberal y de las ideas revolucionarias, tenían siempre consciente de que el hombre pues estaba condicionado por un tema que tenía que estar fortalecido por una estructura del Estado, que tenía que estar encorsetado bajo ciertos lineamientos, ciertas instituciones, ciertas leyes que le procuren la virtud, o al menos que estén recatados. Porque tenían para los creyentes el pecado original. Pero ¿qué pasa? Ese pecado original desaparece con las ideas revolucionarias. El pecado original ahora es el Estado. El pecado original ahora es la iglesia. Entonces, mientras más desatado esté el hombre de esos temas, de esas instituciones, de esos estamentos, pues mejor. Entonces buscan como fundamento en la sociedad la libertad. Pero la libertad es un valor muy ambiguo, ¿no? Porque es licencia tanto para el mal como para el bien. Así le entienden. Porque la verdad y libertad no puede hacer daño a la verdad, no puede hacer daño a la realidad y no puede oscurecer el camino para que la verdad aparezca. Entonces, no solo el Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, ¿no? También es, diríamos, de forma análoga, como es que siempre la filosofía política ha tenido un legislador todopoderoso, porque viene de un Dios omnipotente, sino también por razón de su estructura sistemática, cuyo conocimiento es imprescindible para la consideración sociológica de estos conceptos. El estado de Lástima que no excepción que los demás lo mismo. tiene Falta de niños en la petulantes. voy a... Tenemos uno en común. ¿Alguna pregunta, José? ¿Fano?
¿Qué escucho por ahí? Voy a desactivar por mientras. Si tienes una pregunta, normal, puedes intervenir. Bueno, entonces, sí, el estado de excepción tiene en la jurisprudencia análoga significación que el milagro en la teología. Solo teniendo conciencia de esa analogía se llega a conocer la evolución de las ideas filosóficas políticas en los últimos siglos. La idea de un Dios que no gobierna tiene su análogo en una monarquía constitucional, en el que el rey reina, pero no gobierna. Y así sucesivamente. El comunismo se basa en un panteísmo. La democracia liberal se basa en un ateísmo, donde el hombre tiene el mismo nivel que Dios, o lo reemplaza. O el hombre pues tiene que estar liberado de las instituciones que hemos comentado antes. También, ¿por qué tiene una analogía? Le llaman el duplex principium, ¿no? La ratio, de ahí que viene la teología natural, o sea, la razón, y la escritura en la teología tienen su analogía en que la razón sería la jurisprudencia natural en las leyes y sería las reglas positivas en el derecho, ¿no? Luego, ahora estamos yendo un poquito más profundo en el tema, esta circunscripción, esta intersección que va a haber entre la teología y la política, ¿no? Donoso Cortés, y acá vemos la imagen, nos dice de cómo en toda gran cuestión política va envuelta siempre una gran cuestión teológica, ¿no? Si aparecen unos teólogos y dicen que el alma es la mujer, bueno, no es tendencia, ¿no? Pero dirían, si dirían el alma de la mujer es inferior al alma del hombre, entonces se legislaría en relación a que el hombre tenga más derechos porque su alma es superior a la mujer, ¿no? Es un caso hipotético. Trastoca la realidad, ¿no? Por eso cuando se cambia la religión en un país, ¿no? O la mayoría cambian de religión, pues tiene una repercusión profundamente también en la cuestión política, ¿no? Y lo dice un anárquico como Proudhon: es cosa que admira el ver de qué manera, en todas nuestras cuestiones políticas, tropezamos siempre con la teología. Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, ¿no? Es la que abarca todas las demás ciencias. Es la que, si la teología busca a Dios, busca conocer a Dios, que sería el perfecto bien, ¿no? Es la ciencia que subordina las demás ciencias, porque las demás ciencias tienen un bien inferior al bien supremo de la teología, ¿no? Lo diría de la misma forma Aristóteles con respecto a la política. La política es la ciencia subordinante de la economía, de la sociología, de la ética, porque abarca el todo, o sea, trata de abarcar el todo del hombre y su verdadero fin. Por eso entre la teología y la política, y la verdadera política, pues hay cosas en las cuales parecen ser y luego se desaparecen, ¿no? Es como un poquito la línea que limita, ¿no? Bajo el verdadero fin es casi el propio, ¿no? Porque diría Agustín de Hipona, un verdadero Estado cristiano busca la patria celestial, busca la eternidad. Y la política pues tiene que participar de eso, ¿no? Porque si el Estado, que está hecho por hombres, y el hombre pues necesita guiarse hacia Dios, ¿por qué el Estado, que está hecho por hombres, con pecado original, igual de ciegos, no deberían tener la misma guía, ¿no? La religión ha sido considerada por todos los hombres y en todos los tiempos como el fundamento indestructible de las sociedades, ¿no? Decía Platón en el libro de las leyes que, que las sociedades cuando se van cayendo, cuando se van
diluyendo, destruyendo, es cuando la religión ha caído, ¿no? Entonces, podemos decir que la religión crea civilización, y cuando la religión desaparece de esa civilización, pues la civilización cae, ¿no? Lo que estamos viendo con Europa, ¿no? Su idea de trascendencia, el catolicismo, y ahora que lo ha reemplazado por un tema más chato, más superfluo, más vacuo, más cortoplacista, ha sustituido su fe fundante por una visión más a corto plazo. Entonces aparece una sociedad árabe bajo el orden musulmán, bajo la idea de trascendencia del Islam, que como idea de trascendencia superior y más fuerte que una idea chata como materialista o hedonista o consumista, pues la reemplaza y pues se la come completa. Entonces va a desaparecer Europa porque hay una idea de trascendencia superior que la reemplaza, porque tiene una visión muchísimo más a largo plazo, a diferencia de una persona que simplemente tiene un panorama de cada día, ¿no? Entonces, Cicerón también nos habla sobre eso, ¿no? La religión lo pone en todo movimiento, es como el alma del cuerpo político, es un freno que contiene al pueblo y modera la autoridad del soberano. Entonces, por ambos lados, tanto para el pueblo como para la autoridad, que tiene que guiar bajo lo que dijo Cintia, ese temor de Dios. Y bajo ese temor de Dios, tratar de guiarse, ¿no? Bajo las leyes dadas de lo alto. Seguimos con Donoso Cortés. Seguimos con Donoso Cortés. Entonces, ¿qué pasa? Caifás es más perito en lo que está sucediendo con Pilato y el Señor Jesucristo, ¿no? Porque Pilatos cree de que simplemente la religión no tenía que ver nada con la política, pero Caifás sí sabía de que si cambiaba la religión dentro de la jurisdicción de Pilatos, pues Pilatos iba a caer. Así que bajo una tradición, no está en la Biblia, se dice que Caifás le decía a Pilatos cuando no quería juzgarlo a Jesús como un traidor contra Tiberio, ¿no? Porque Pilatos era uno de los reyes del emperador Tiberio, ¿no? De Roma. Entonces, si dejaba al Señor Jesucristo con vida, lo estaría llamando que era un traidor contra Tiberio, porque iba a caer su régimen político, ¿no? Porque habíamos visto de que el proceder de la política es bajo una moral, porque es la moral te da el lineamiento de qué es lo que tienes que conservar y qué es lo que tienes que cambiar. Pero esta moral tiene, si te guías por las leyes naturales, tiene su barrera, su pared. Pero si te guías bajo la mirada completa, abarcadora del cosmos, vas a entender que hay unas leyes divinas que sustentan esta moral. Lo que hemos dicho de cómo acá, lo del tema de Moisés. Pues está. Dice Donoso Cortés, desventurada la ciudad en donde resonaba tremenda aquella voz que decía, vuestros dioses se van, vuestros dioses os abandonan, porque se perdía el sostén de la política. El pueblo de Israel no podía ser vencido cuando Moisés levantaba las manos al Señor, y no podía vencer cuando las derribaba hacia el suelo. Moisés es la figura del género humano, proclamando en todas edades con diferentes fórmulas y de diferente manera la omnipotencia de Dios y la dependencia del hombre, el poderío de la religión y la virtud de las plegarias. Roma sucumbió porque sus dioses sucumbieron. Su imperio acabó porque acabó su teología. Antes que termine este parrafillo, ¿por qué? Porque ellos conquistaban los pueblos, pero permitían de que se manteniera su religión. Sin embargo, desconocían de la religión cristiana, porque podían abarcar a los cristianos, ¿no? O sea, antes de que aparezca el edicto de Milán, pues creían de que podían abarcar a los cristianos, pero no sabían, desconocían a los cristianos, porque los cristianos no podían convivir con los dioses paganos, no podían subordinarse al imperio de Roma, porque el imperio de Roma les obligaba a pagar impuestos, tributos a diferentes dioses paganos. Entonces, a diferente de otras religiones que podían convivir con otros dioses y soportar de que cada uno pues haga lo suyo,
y no había la caridad del estricto mandamiento del Señor Jesucristo cuando dijo, vayan por todas las naciones bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y porque a Él se le ha dado todo poder sobre el cielo y la tierra, ¿no? Mismo lo dice en Mateo. Y es un precepto de obligación, ¿no? Es un precepto que por caridad, o sea, diría, ¿no? De una forma más coloquial que dice, no por las puras he muerto, no por las puras me he sacrificado, ¿no? Por si cada uno se puede salvar con su religión. Entonces, ¿no? De esta manera, pues Roma no se sostuvo, porque había una religión que requería exclusividad, que quería que lo demás deseche. Y fueron buenos testigos, ¿no? Y por eso viene la palabra mártir, ¿no? Testigos. Bueno, fueron buenos testigos, yendo contracorriente, dando su propia carne, sirviendo como antorcha, ¿no? Porque por la grasa del cuerpo podía prenderse fuego y bajo otros procederes podía servir más tiempo, ¿no? Prendida la antorcha bajo la carne humana. Y también los ponían para hacer alimento de los leones, etc. Entonces pasaron muchísimas persecuciones. No lo vemos acá, pero rápidamente lo voy a hacer en 2 diapositivas, ¿no? De esta manera la historia viene a poner como relieve el gran principio que está en lo más hondo del abismo de la conciencia humana. Esa fue fundante, por la cual los primeros sedentarios tuvieron esperanza de que podían desplegar mejores cosas a sus hijos si se quedaban en un pueblo, si se quedaban en una geografía, en un territorio. Porque no se quedarían si no tuvieran esperanza, si no tuvieran la misión a largo plazo de que podría suceder cosas mejores que ser nómadas. Ahora, desde la teología, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o consulta de lo que hemos estado hablando hasta acá? Si no, continúo. Si todo bien, continúo entonces. Bueno, dentro de la teología vamos a tener que plantear 5 verdades, ¿no? De que Dios es Padre universal y por tal tiene soberanía completa. Los hombres son todos hermanos entre sí porque tenemos un mismo Padre, porque tenemos una afiliación común. Y el origen del poder es divino, ¿no? Lo podemos ver a través del el diálogo entre Jesús y Pilato, ¿no? En el que Pilato le está interpelando a Jesús sucesivamente y pues Jesús responde, ¿no? Y en una no quiere responder. Pilatos le dice, oye, no, te mantienes en silencio, no sabes que tu vida está en mis manos, ¿no? Y Jesús le dice, no fuera así si no se te hubiera dado el poder de lo alto, ¿no? Mostrando que todo poder viene de lo alto. La distinción de los poderes, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero el César y Dios no están al mismo nivel, también el César tiene que honrar a Dios. Luego, Dios pide todo al hombre. En cambio, el César simplemente es el juego económico en el que estás y le tienes que rendir su tributo porque es su propio juego de moneda, ¿no? Aparte, hay que entender el contexto en el que le decía Jesucristo, ¿no? Había la parte de los judíos, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, y la parte de los que no estaban, de los que no eran judíos y que estaban igual acompañando dentro de ese régimen de Roma a los judíos, ¿no? Entonces, si iba contra el César, decía que no se le tenía que pagar el tributo, pues se iban a levantar estos contra los judíos, ¿no? Y si decía de que se tenía que pagar el tributo al César, pues estos sacerdotes, estos judíos bajo el régimen teocrático, pues entonces decían, oye, entonces eres un idólatra porque vamos a tener que estar subordinados a alguien que no es Dios. Y por eso tuvo que decir, a César lo que es César y Dios lo que es Dios. Pero muchos apelan a que justamente en la política no puede entrar las cosas de Dios, ¿no? Y eso no tiene pies por ningún lado, porque sería una esquizofrenia de vida, ¿no? Totalmente, digamos, una política, un católico oportunista, ¿no? En el que me sirve pues para una perfección mía interna, los preceptos católicos y para, siendo injusto, parecer justo,
¿no? Que sería lo perfecto, ¿no? Y que, pues, el tema de la política no entra en mis valores, no entra en mi idea de trascendencia en que me sostiene y que me mantiene, ¿no? Bueno, después el reinado social de Jesucristo, que está muy claro también el tema en Juan 19, en Mateo 28, 18, de ahí lo vamos a repasar en la siguiente con el tema de Cubas Primas, con la encíclica, y en Apocalipsis 1:16, donde sale el Señor Jesucristo, ¿no? En el que sale en una parte de su muslo, dice Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Bueno, en el edicto de Milán, una vez de que pues se mantienen estas persecuciones, ¿no?, contra los cristianos, sucede de que aparece Constantino y promulga el edicto de Milán en el año 313, ¿no? Básicamente era que cada uno puede adorar en lo que crea que divino que hay en el cielo, ¿no? Y cómo así promulga este edicto, pues estaba en una lucha de poderes por tener quién se arrogaba el poder total de Roma, ¿no? Y pues Constantino había orado, rendió tributos a los diferentes dioses que había en Roma, y al final, pues la noche anterior, sueña con Cristo, ¿no?, con Jesucristo, y le dice, con este signo vencerás, ¿no? Y no signe vinces, ¿no? Y es el tema el símbolo que tiene el Papa, ¿no? No puse la imagen acá. Y él comienza a poner ese símbolo en todas las diferentes embarcaciones y ejércitos de tierra. Gana y vence. Y por eso dice, oye, si es efectivo, ¿no? Si funciona tu Dios, ¿no? Y por eso teníamos que rendirle una cierta pleitesía, una cierta libertad de culto, ¿no? No se convierte al final de su vida, pero a través de un obispo arriano, ¿no? El arrianismo es creer que Cristo no es del mismo nivel de Dios, a lo máximo un profeta, una persona de conciencia muy amplia o elevada, ¿no? Bueno, desde el edicto de Milán, pues se va configurando ya una sociedad en la que el cristianismo va tomando poder, ¿no? En la que el cristianismo va tomando presencia, hasta que luego aparece el edicto de Tesalónica, y ahí recién se oficializa el cristianismo en Roma, ¿no? Esto se da hasta el siglo XV de una forma interesante, una forma increciendo, ¿no? Hasta que pues se pone al hombre como en la medida de todas las cosas desde el Renacimiento y va decayendo la cristiandad. Bueno, en San Agustín, ¿no? Eh, Marca la teoría de las dos espadas, ¿no? Que el poder del administrador de los bienes espirituales, ¿no?, es como ese sol que sale, que aparece, y que da su luz, su poder, su iluminación a la luna, que es el poder temporal, y puede funcionar y servir a la sociedad y a subordinarse al final entre las leyes de mayor rango bajo el actuar de las leyes de convención social, no quiero llamarla positiva, sino de convención o pacto social, que tienen que estar fundamentadas en las leyes divinas, ¿no? Pero que cada uno en su jurisdicción, ¿no? El administrador de los bienes espirituales, bajo lo que le toca, y el administrador de los bienes terrenales, bajo lo que le toca, ¿no? Sería un despropósito, una impostura que el que se dedica a los administradores de los bienes espirituales haga las cosas del administrador de los bienes terrenales y viceversa, ¿no? Y por eso mucho de ese desorden generaron las diferentes guerras que se suscitaron alrededor de la Edad Media y bueno, hasta ahora algunas, ¿no? Carlo Magno forma esto interesante que se da en el año 800, ¿no? Él, como patrón de Europa, como padre de Europa, trae esa unidad y concordia entre la iglesia y el Estado. Se posa la idea de trascendencia en la nación. Y la nación por eso se empuja con fuerza y se sostiene y se aploma, ¿no? ¿Qué pasa, no? Carlomagno es consagrado, para poder ser coronado, ¿no?, en ese tiempo, tenía que primero ser consagrado. Consagrado significa que lo separe lo común
para que esa cosa, esa persona, sirva exclusivamente para Dios y solo para Dios. Y en ese momento de consagración, pues podía servir como reflejo, como del gobierno de Dios. Entonces, el Papa, como siguiendo las doctrinas de la Iglesia y de la Biblia, ¿no? Tenía que darle desde las manos del poder espiritual la corona al administrador de los bienes terrenales. Entonces, a diferencia de Napoleón, ¿no? que granjeado por las ideas revolucionarias, él mismo se pone la corona. Bueno, ahora hablando el tema de la encíclica Quas Prima, ¿no? Un poquito las revelaciones, ¿no? Divina que se muestra, ¿no? Porque la revelación divina es diferente proceder a la filosofía política. La filosofía política parte de lo más cotidiano, de lo más concreto, y se va ascendiendo hasta algo lógico y entendible para el hombre. En la parte teológica se va descendiendo de estas revelaciones divinas y pues hasta ser entendible al hombre, ¿no? No absolutamente, pero en parte. Isaías nos dice, ¿no? Nos ha nacido un párvulo y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombres el principado y tendrá por nombre el admirable, el consejero, Dios el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de la paz. Su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin. Se sentará sobre el solio de David, ¿no? Y esto es muy interesante, porque en el libro de los jueces, ¿no? Anterior, el pueblo judío no tenía un rey, eran gobernados por jueces, hasta que tuvieron que obligarle a Samuel a que le pongan un rey. Le piden que pongan un rey y lo coronan a Saúl. Saúl no da la talla y pues pasa a David. David sí se gobierna bien dentro de su rol, pero termina bien. Y se genera una tradición mesiánica, una tradición de línea, del lineaje de David hasta el Señor Jesucristo, que después se confirma que sí es, ¿no? A través de bueno, ahí también hay un tema en la Biblia donde se muestra todas las generaciones hasta que llega el Señor Jesucristo. Es el que él ven el rey que gobierna y los lleva a la vida eterna, ¿no? A la patria celestial. Poseerá su reino para afianzarle y consolidarlo, haciendo reinar la equidad y la justicia desde ahora y para siempre, ¿no? Isaías 9, capítulo 9, del versículo 6 al 7. También de Jeremías, ¿no? Cuando predice que el estirpe de David nacerá el vástago justo, que cual el hijo de David reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. Jeremías capítulo 23, versículo 5. En Daniel, al anunciar que el Dios del cielo fundará un reino, el cual no será jamás destruido, permanecerá eternamente. Diferentes ideologías han equivocado ciertos conceptos teológicos y la han instrumentalizado para su poder. Por ejemplo, el querer hacer en la tierra un paraíso es el comunismo, en la sociedad sin clases, el comunismo para el paraíso comunista. Es equivocar los medios con el fin, ¿no? O sea, no se va a poder hacer de la tierra el paraíso porque el mal no va a poder ser extirpado hasta que Jesucristo ponga a todos sus enemigos bajo sus pies y entregue a la iglesia con sus mismas manos a Dios. Y eso lo dice en Corintios. Entonces, por eso la virtud suprema de la política terrenal, ¿no? Es la magnánima flexibilidad y en correlato con la prudencia, ¿no? Y la prudencia, pues, es poder hacer lo correcto por más que el campo esté nublado, tenga claroscuros, poder hacer lo correcto, aún así, pues no se tenga un marco legal, un proceder eh, planteado, ¿no? La prudencia permite poder hacer lo correcto en la incertidumbre. Se atribuyó el título del rey, ¿no? Esto cuando dice, me ha servido a mí, ¿no? Eh, cuando has dado ayuda a un pobre, a un desvalido, ¿no? Y lo dice, ¿no? El rey te dirá y te preguntará, ¿no? ¿Por qué no has estado a esa altura de servir? ¿No? Él mismo se atribuye al Señor Jesucristo el título de rey. Y públicamente confirmó que es rey,
¿no? Cuando Pilato lo interpela y dice, ¿tú eres rey? Sí, muy bien lo has dicho, ¿no? Y solemnemente declaró que le ha sido dado todo poder sobre el cielo y la tierra, ¿no? El que habíamos hablado hace poco, ¿no? Que el Señor Jesucristo a mí se me ha dado todo poder sobre el cielo y la tierra, vayan pues por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta el fin de la tierra, ¿no? ¿Con cuáles palabras? ¿Qué otra cosa significa sino la grandeza de su poder y la extensión infinita de su reino? Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame príncipe de los reyes de la tierra, y que él mismo, conforme a la visión apocalíptica, lleve escrito en su vestido y en su muslo, Rey de Reyes, Señor de los que dominan, no Señor de los señores, ¿no? Puesto que el Padre constituyó a Cristo heredero universal de todas las cosas, está en Hebreos. Menester es que el reino de Cristo hasta que al fin de los siglos ponga bajo los pies el trono de Dios a todos sus enemigos. Esto está en Corintios, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces estamos viendo de que ese hombre desarrolló en su máximo potencial es Cristo, el cual ha podido ser el perfecto hombre, porque es perfecto Dios. Si el hombre puede cobijar la medida de Dios en su alma, pues entonces puede gestionar y organizar la sociedad bajo el mejor régimen. Entonces, hayamos hablado que para que haya ese régimen perfecto, pues entonces tiene que la sociedad albergar en su corazón como rey a Cristo. Y de esa forma también se conoce, ¿no? Porque estamos viendo en la parte del bloque de filosofía política, que cuando conoce su verdadera condición de hombre y su unidad con Dios, se conoce realmente. Puede responder esas preguntas fundamentales que les interpela a los. Y por consecuencia, cuando se tiene como modelo de Cristo, modelo de hombre en un Estado, pues entonces el Estado, de forma principal, va a forjar a que los hombres salgan otros Cristos, de que los hombres salgan, diríamos, lo más cercano al Spoudaios, según Aristóteles. Entonces, pero detrás de eso tiene que haber una filosofía política o el evangelio, ¿no? Porque la filosofía política se acercó muchísimo, ¿no? Porque veía de que el fundamento de la sociedad tenía que ser la virtud, que no puede ser la libertad, de que este egoísmo colectivo nunca iba a llevar al bien común, que tenía que salir hombres que sean virtuosos, porque es la única forma de ir hacia lo más elevado, hacia lo más noble y justo por naturaleza y por consecuencia la felicidad. Y no una filosofía más chata como la de Locke, que hemos hablado, que simplemente era asegurar la protección de las propiedades privadas y la adquisición ilimitada, o la de Hobbes, que simplemente era la conservación de la especie, porque el hombre es el lobo del hombre, o la de Maquiavelo, el que simplemente era manejar la sociedad a través del afán de la gloria de los hombres, pero que estos hombres tenían que estar gobernados por unos que podían guiarse bajo una política moral, porque la injusticia era el fundamento de la justicia y la moralidad estaba fundamentada en la inmoralidad, ¿no? Y que lo propio de la revolución, no la estabilidad. Bueno, otro tema, el tema teológico en la parte de las cubas primas, ¿no? La unión hipostática, nos dice San Cirilo de Alejandría. Posee Cristo soberanía sobre todas las criaturas, no arrancada por fuerza ni quitada a nadie, sino en virtud de su misma esencia y naturaleza. De donde sigue que Cristo no solo debe ser adorado en cuanto a Dios por los ángeles y por los hombres, sino que además los unos y los otros están sujetos a su imperio, ¿no? O sea, también los que no son cristianos. O sea, lo que decía, por ejemplo, ese Kuyu Han, cuando decía que Dios le había dado poder sobre las tierras y que efectivamente no iba a haber una conquista, sino una restricción, un castigo bajo un aspecto legal, porque esas tierras les pertenecían por ser hijos de Dios, por ser hijos de Dios. De esa misma forma, yo diría que se copiaron muchísimo de esto, ¿no? Igual que el islamismo, se copiaron muchísimo de la doctrina católica para forjar su poder, pero edulcorado para instrumentalizar para poder político. León XIII nos dice, el imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que habiendo recibido el bautismo pertenecen en derecho a la iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprenden también a cuantos no participan de la fe cristiana.
de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Entonces, habíamos hablado de que en una sociedad se tiene que forjar también en la amistad, en el ver en la otra persona que puede desarrollar su máximo potencial de perfección, o sea, que puede llegar a ser, que está en potencia a ser otro Cristo. Y por consecuencia, en esa brillantez me hace servirlo, ¿no? Me hace poder generar caridad hacia lo otro. ¿No? Eh, y eso está en la doctrina social de la Iglesia. El fundamento de la sociedad es la caridad, ¿no? Porque si solamente se guía bajo lo que es justo, pues entonces las personas podrían ser felices teniendo sus cosas, pero nos damos cuenta de que las personas, pues por más que tengan todo, pues necesitan siempre un calor humano. Y también las sociedades, como diría Aristóteles, no se fundaron por un interés comercial, sino simplemente harían entre las personas tratados comerciales, pero no tampoco fueron de defensa, porque si no serían alianzas militares, sino que una nación requiere compromiso, requiere un vínculo más comprometedor entre ellos, es crear familia. Entonces, y porque querían buscar felicidad. Entonces, no se queden en esa visión corta, chata, sino que realmente era un tema de que el hombre necesita de los hombres para poder ser feliz y no de las cosas. Y que necesita vivir un tiempo, ¿no? Y eso ya, bueno, eso es un tema que explico. Dice, si no te preocupes, desterrado Dios y Jesucristo de la ley y de la gobernación de los pueblos y derivada de la autoridad, no de Dios, sino de los hombres, nos dice Pío XI, ha sucedido que hasta los mismos fundamentos de autoridad han quedado arrancados. Una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer, de lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad privada de todo apoyo y fundamento sólido. Dice en la encíclica Ubi Arcana. Acá hay un punto muy interesante, ¿no? Dice Donoso Cortés de que antes que apareciera el pecado original, Dios guiaba al hombre continuamente. Era una conversación muy constante que le hablaba para todo, para su gobernanza. Uno de los castigos entre el pecado original fue de que personas de la misma condición del otro los gobiernan. O sea, que siendo ciego guía a otros ciegos. Y esto, pues, una persona con sentido común diría, ¿por qué me voy a dejar guiar por otra persona que es igual de ciego como yo? Entonces, ¿dónde se te sustentaría la autoridad? En el que esta persona puede gobernar porque es la autoridad que se le ha dado de Dios. Y lo correcto sería lo que habíamos visto en filosofía política, en la parte del bloque político, de que ha encontrado de que para gobernar necesita que su alma tenga la medida del alma de Dios. En pocas palabras, que Cristo pues sea que sea un siervo de Cristo, que realmente tenga a Cristo como rey en su alma. Y esto pues un verdadero sustento, un legítimo, ¿no? Para poder gobernar. Lo habíamos visto en la idea de trascendencia, de que pues a través de estas leyes, el que mejor le encarne, pues puede gobernar y guiar al pueblo. Porque esto forja carácter, ¿no? Porque hace un hombre virtuoso si seguía bajo estas leyes y preceptos de lo que pues es la verdad actuar político, ¿no? Porque más importa una persona de carácter que una persona que tenga el potencial de hacer, pero que no lo hace. En cambio, el que tiene carácter puede articular la sociedad con las mejores personas, con las mejores mentes, hacia el verdadero destino, ¿no? El apóstol San Pablo, aunque ordena a las casadas y a los siervos que reverencien a Cristo en la persona de sus maridos y señores, mas también les advirtió que no obedeciesen a estos como a simples hombres, sino solo como representantes de Cristo, porque es indigno de hombres redimidos por Cristo servir a otros hombres, rescatados habéis sido a gran costa, ¿no? O sea, la sangre de Cristo. No queráis haceros siervo de los hombres. Bueno, entonces requiere mucho temple,
requieren un talante fuerte para esos tiempos, ¿no? En el que pues, se tenga que ordenar las cosas del día a día, las familias, la cosa pública, hacia que realmente reine Cristo. Pero estos tiempos pues, requieren un poco más de esfuerzo, como cuando se llevaban las cruzadas. Acá tenemos una imagen de San Menor de Claraval. Se le conocía como el doctor Melifluo, consejero de papas, consejero de reyes, ¿no? Que cuando entró al monasterio, pues se trajo como más de 12 personas al monasterio. Entonces, él, requerido por Hugo de Páez para que le escriba y llene de furor, de audacia, ¿no? a, sus, a sus guerreros, ¿no? Les pide que escriba unas pocas palabras, ¿no? Entonces él escribe un texto que se llama La Loa, la nueva milicia templaria, a este fenómeno gigante de monjes guerreros que estaba suscitándose en los años 1200. Y es así: el nuevo género de milicia no conocido en siglos pasados, en el cual se dan a uno mismo tiempo dos combates con un valor invencible, contra la carne y la sangre, y contra los espíritus de la malicia que están esparcidos por el aire. La verdad, creo que no es original ni excepcional resistir generosamente a un enemigo terrenal solo con la fuerza de las armas. Como tampoco es extraordinario, aunque sea loable, hacer la guerra a los vicios o a los demonios con la virtud del espíritu. Pues se ve todo el mundo lleno de monjes que están continuamente en ese ejercicio. Pero, ¿quién no se asombrará por cosa tan admirable y tan poco usual como ver a uno y a otro hombre ciñéndose cada uno la espada y noblemente revestido con el cíngulo? Ciertamente este soldado es intrépido y está seguro por todas partes. Su espíritu está armado con la armadura de la fe, igual que su cuerpo de coraza de hierro, ¿no? No teme ni a los demonios ni a los hombres. Yo digo más, no teme, se me copió, ya, no teme a la muerte porque desea morir. O sea, tiene letos guerreros, de que abraza la muerte, de que sabe que la muerte ha sido vencida por Jesucristo, entonces no tiene por qué temer, o como diría Sócrates, ¿por qué tienes miedo de algo que no conoces? ¿Por qué la gente huye de forma despavorida, ¿no? Huyendo de la muerte cuando desconoce, cuando no sabes si después de la muerte hay un lugar mejor del que ya estás, ¿no? Y en efecto, ¿no? Y como diría también el tema del Bushido, ¿no? Del samurái, de ir a hacer, preferir una vida honda, profunda, de calidad, que una vida letargada, consumida por los gusanos. Y dar en cada acción, en cada blandir de la espada samurái, de la katana, pues la vida misma, tener conciencia de dar la vida misma en cada acción, ¿no? Y por eso pueden cavar con profundidad. Es cierto que combate con confianza y con ardor por Jesucristo, pero aún desea más morir y estar con Jesucristo, porque esto es la cosa mejor. Marchad pues, valerosos caballeros, firmes y con coraje intrépido. Cargad contra los enemigos de la cruz de Cristo, seguros de que ni la muerte ni la vida os podrán separar del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, y en el momento del peligro repetid en vuestro interior: vivamos o muramos, somos de Dios. Con cuánta gloria vuelven los que vencieron una batalla. Qué felices mueren estos mártires en el combate. Y acá termina. No termina porque es más largo, y si quiere pasárselo completo, pues me lo pide. Regocíjate, gallardo atleta, de vivir y de vencer en el Señor, pero regocíjate aún más si mueres y te unes íntimamente al Señor. Sin duda tu vida es fecunda y gloriosa tu victoria, pero una santa muerte debe ser considerada más noble. Y acá es muy interesante lo que dice: porque si los que mueren en el Señor son bienaventurados, cuánto más lo que serán los que mueren por el Señor. O sea, que mueren explícitamente defendiendo al Señor, ¿no? Unos mueren en el Señor porque han muerto en gracia, pero los que mueren por el Señor, pues imagínate qué mayor gracia que eso. Entonces, lo que se requeriría sería una nueva cruzal en cristiandad, ¿no? Acá tengo una imagen de la bandera, ¿no? El pequeño esto del corazón. En los corazones, en las familias, en las naciones, en las escuelas, en las universidades, en las fábricas y talleres, en los medios, en la cultura, en las instituciones, en el Estado, en su legislación y en el mundo. Pero quiero no creer que es los últimos tiempos, o sea, pero no significa el fin del mundo,
pero que quizás se vaya cumpliendo lo de San Luis María Monfort, ¿no? De que los últimos apóstoles, los últimos tiempos, ¿no? En el que van a estar con su rosario y con la cruz en cada mano, y pues que van a hacer proezas más de las que los primeros apóstoles hicieron. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen consultas, preguntas, dudas, pues puede ser en este momento un poquito de eso, ¿no? ¿Alguna duda? Fernandito, Sí, algo. bueno, primero felicitaciones, ha estado muy interesante tu ponencia. Sí, yo tenía una duda. Sí, Cuando te escuchaba, o sea, es fascinante, ¿no? ¿Cómo se da el origen de la autoridad a través de la voluntad de Dios, a través del, cómo Dios, digamos, de, designa la autoridad, o no, no sé cómo se puede decir la palabra, pero como que traslada la autoridad, elige a quién puede gobernarnos, ¿no? O sea, legítimamente. Pero, digamos, viviendo en un mundo donde cualquiera prácticamente, vamos a ser sinceros, cualquiera prácticamente con un poco de marketing, con un poco de carisma y diciendo lo políticamente correcto llega al poder, ¿no es cierto? De ujú, alguna manera, y con un poco de plata, por supuesto, para poder pagar un cupo. Digamos, de esto a ese ideal cristiano maravilloso, hermoso, ¿no? Del que tú has hablado, hay evidentemente todo un trecho que hay que ganar en el combate, ¿no es cierto? O sea, eso está clarísimo. ¿Tú qué consideras? Una pregunta muy, muy rapidita, a ver, lo primero que se te ven a la mente, de las, eh, de los signos actuales que hay en el mundo, porque hay varias corrientes políticas, ¿no? De distintos tipos, unas de ida, de vuelta, unas muriendo, otras apareciendo. ¿Cuál, por dónde crees tú que deberían los católicos quizás brindar apoyo, ¿no? Yo sé que al final el católico nunca va a ser perfectamente representado por ninguna corriente política, eso está claro. Pero ¿tú consideras que hay alguna corriente política que de alguna manera un poquito más se asemeje al ideal de lo que un católico está buscando? Ya sabemos que lo más perfecto es lo que se vivió, digamos, en la cristiandad, en la Edad Media y todo eso. Pero digamos, dentro de lo rescatable que hay en esta época, ¿por dónde crees que hay como un cierto acercamiento, alguna corriente política o algún movimiento político que dé algo de luz de por dónde va la cosa, por dónde podría mejorar, que nos pueda acercar a ese reinado de Cristo? No porque nos lleve directamente, pero que nos acerque un poquito. No sé si me entiendes la pregunta. sí, sí, sí. ¿Cuál sería lo legítimamente moral para que el católico apoye Claro, a... claro, así es. Sí, no, bueno, yo creo que nadie puede pedir un Carlos Magno, ¿no? En esos tiempos. Ni siquiera, Sí, ni siquiera porque se acerca a eso, ¿no? Porque mucho cae en el catolicismo liberal, ¿no? De que lo hemos sí, comentado varias veces, pero, pero ahí diría Santo Tomás de Aquino el tema del mal menor, ¿no? El de la resistencia también al tirano, ¿no? De saber que no todo depende del hombre, ¿no? Sino que como está todo en las manos de Dios, pues puede hacer de que así como hubo una conversión del rey Nabucodonosor, pues también a través del sacrificio de los inocentes, pues se puedan expiar las culpas de los pecadores, ¿no? Entonces, el mal menor con tal que no te comprometa el tema de la doctrina de fe y tu salvación de la patria celestial, ¿no? Y para ir a la vida eterna, ¿no? Lo más profundo del hombre que busca, ¿no? En términos genéricos te diría eso, ¿no? Los claro, claro. límites que son negociables los haces, pero los no negociables no lo haces. ¿Sabes, Y Fernandito? Perdón, sí, discúlpame, pero ¿sabes a qué me refería? Como aterrizando un poquito más el tema, yo sé que es un tema polémico y que ya estás cerrando tu conferencia, este, es que hay corrientes, digamos, de un sano conservadurismo, hay corrientes, digamos, de una sana derecha con valores cristianos, por llamarlo de un modo, porque realmente no sé qué nombre ponerlo,
No hablo de la derecha progre, sino me hablo de una derecha conservadora, cristiana. Veo también despertar de movimientos hispanistas interesantes, ¿no? Como factores cohesionantes de un futuro de un movimiento político. A eso me refería, que, si ves corrientes de esperanza, yo veo un poquito que hay algo de eso. Sí, bueno, la hispanidad tiene un profundo núcleo católico, ¿no? Claro. Que todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos, y que cada uno tiene la gracia de poder hacer lo suyo, y que abrazó por eso a las diferentes razas del mundo, ¿no? Y todos vistos en el mismo nivel, y que tiene esa idea de trascendencia inigualable, ¿no? Diríamos, la continuidad que hizo Carlos Magno. Entonces, por eso, por ahí podría decirse, ¿no? Una vez conversando con Fernán Altuve, me decía, ese tema de hispanismo simplemente se va a quedar en algo cultural, que no se va a concretar en algo político. ¿Por qué? Porque hasta que la madre no reconozca a sus hijos, pues no puede darse ese empoderamiento. Pero, y no, porque es un corpus y bla, bla. Pero yo le dije, oye, pero también el hijo puede despertar a su madre. Los hijos buenos pueden despertar a su madre del letargo. Sí, también, ¿no? O sea, porque simplemente tiene que ser de un lado, ¿no? O sea, bien sería si fuera la madre, le toca, pero si no le toca, pues también los hijos, ¿no? Y más aún cuando están combinados con, por ejemplo, el Perú, ¿no? Que tiene esa gran riqueza de haberse un imperio de América a través de las culturas prehispánicas, los incas, pues tuvieron la Roma de América, ¿no? Cuando hablaba Garcilaso de la Vega sobre Cusco. No, y Fernando, y como dice Rafael, no me acuerdo su apellido, que es el Capitán Perú, interesante, dice que el problema de nosotros los peruanos es que odiamos a nuestro padre, en este caso digamos España, y somos resentidos, somos acomplejados con nuestra madre, ¿no? O sea, pero es como un... Claro, y de ahí se explica todo el conflicto de la identidad peruana y casi la imposibilidad de formar una política ordenadora, ¿no? Por eso te comentaba lo del hispanismo, ¿no? Pero efectivamente, muy bonita tu comentario, tu reflexión de que si la madre no quiere reconocer a los hijos, es como firmarlos, ¿no? Firmar sus hijos legítimos. Los hijos pueden ir a tocar la puerta de la madre y hacerle reaccionar y despertar, ¿no? Correcto. Sí, Es lo sí. que decía, creo, Juan Pablo II. En un momento, creo, cuando estaba Juan Pablo II, que al fin Europa evangelizó América, América un día evangelizará Europa, ¿no? Vamos a ver cuando, ojalá estemos vivos para eso, ¿no? Creo que ya se está dando en parte. Sí, me gustaría ver eso. Bueno, primero hagamos lo más cercano, ¿no? Amistad y crear lazos con Bolivia, crear lazos con Ecuador, ¿no? Exacto. Comprometernos más, protegernos. Creo que por ahí debería comenzar, ¿no? Una ruta, una hoja de ruta. No sé, hay una pregunta de Jesús Fano, ¿no? Que era, ¿es factible en este mundo sin Dios instaurar un gobierno teocrático? Bueno, si hay hombres que tienen fe, ¿no? Pues efectivamente se puede instaurar un gobierno que esté ordenado bajo los mandamientos de Dios. Porque teocrático, pues no se podría, ¿no? Porque lo que se confunde mucho teocrático con un gobierno donde viva el Evangelio, donde se respire el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque siempre hay una persona, no es el Dios mismo el que se toma como figura, ¿no? Sino es una persona que toma la imagen de Dios para gobernar, ¿no? Entonces sería una monarquía, ¿no? Sí, sí, yo creo que, como diría Tomás de Aquino, así como se gobierna en el cielo con un Dios y con su corte de ángeles, así también de una forma más perfecta, pedir eso, ¿no? Que haya un gobierno como imagen del cielo. Aparte, siempre uno es el capitán, uno es el general, entonces uno debería gobernar bajo la iluminación de la gracia, ¿no? Bueno, es otro tema, ¿no? Le recomendaría que lean el tema del opúsculo de Santo Tomás de Aquino de Regno, ¿no? Sobre la monarquía.
Este, Excelente. Fernando, sí, Dor, hola, ¿qué tal? Yo tengo ¿cómo una estás? duda. Yo recuerdo que hace un tiempo, creo que fuiste tú o Sandro, que compartieron una frase que decía que, o sea, el Estado moderno nace de errores teológicos o algo así. Sí. Entonces, yo quería saber más o menos el estado perdón, el concepto de nación-estado actual que se maneja, ¿en qué difiere del concepto o si se tenía de Estado y nación anterior a la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, la nación, pues son todos los que tienen algo que los une, ¿no? Porque justamente no habría nación si no tiene nada que los una, ¿no? Y el Estado tiene que servir a la nación, no el Estado se sirve de la nación, ¿no? Entonces, el tema moderno, que puede ser que más o menos era lo que quizás estaba hablando Sandro, o quizás yo comenté, es de que si todos los de la nación son católicos, pues el Estado, ¿por qué no podría ser un Estado católico? ¿No? Porque si esa idea de trascendencia es marcada dentro de su sociedad, pues va a tener siempre una incoherencia si el Estado es laico, porque el Estado va a tener su límite por la idea de trascendencia de su sociedad. Si su sociedad dice, pues, oye, esto no procede, entonces el Estado no es verdaderamente político, porque Carl Schmitt nos dice de que el verdadero Estado es el que puede tener la última de palabra para designar quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos, y por ende puede hacer que un grupo de personas puedan derramar sangre por, su propia sangre y la sangre de los demás. Entonces, el, el, la sociedad o la asociación o la religión que tenga mayor autoridad para designar quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos, ese realmente tiene el poder político, ¿no? Entonces, a eso se refería, ¿no? De que el Estado, verdaderamente Estado político, debería tener la idea más fuerte de trascendencia para unir y tener la verdadera identidad de la nación, ¿no? Yo creo que por ahí no sé qué más podría darte sobre ese tema así rápido, ¿no? Porque después hay toda una nomenclatura, unas doctrinas, ¿no? De que, bueno, un Estado puede administrar varias naciones, ¿no? España, ¿no? O sea, administra pues los catalanes, los vascos y otro más que se me ha ido el nombre, y pues que no, siempre han estado en esa unión con una protección de su cultura y sus diferentes costumbres, ¿no? Igual como las otras Españas en América, ¿no? No que simplemente pues se tenga que perderse en una sola identidad. ¿Se podría instaurar una monarquía en el Perú? Bueno, sí, ¿no? Tendremos que otra vez retomar los proyectos de traer un príncipe a Europa, ¿no? Y que siga de la línea de los Borbón, ¿no? Este, sí, quizás, pero no creo. Me parecería que eso tendría primero que despertar a través, la única institución que tiene la fuerza para despertar, la única institución que tiene la fuerza para despertar es las verdades teológicas, ¿no? O sea, eh, como diría un poquito lo que diría José Antonio Primo de Rivera, las personas no se mueven por conceptos este, edulcorados o manejados por lo políticamente correcto, sino el pueblo se mueve por los poetas, por lo que es radicalmente verdadero, ¿no? O sea, Jesucristo fue un gran poeta, ¿no? Atravesando metáforas, y solo el pueblo se mueve por los grandes poetas. Entonces, ¿y dónde hay mayor belleza y mayor verdad? Pues en la teología católica, ¿no? Bueno, Alfredo, Buenas noches con todos. noche. Muy interesante, te felicito por la conferencia y quería retomar un poco la idea que Aldo había mencionado desde el principio, dentro del panorama actual
qué posibilidades tenemos los católicos como legalmente, digamos, ¿no? Para impulsar ese tipo de opciones políticas, ¿no? Dentro del panorama actualmente tenemos a socialdemócratas, a socialcristianos como lo que fue Renovación, y uno que otro más que, como podríamos decir, algunas reminiscencias, ¿no? Algunas reminiscencias de que quizás algún tipo de partido cristiano, pero en el horizonte actual no tenemos ningún tipo de partido que siquiera se acerque a algo realmente optado por católicos como una opción seria, ¿no? Dentro de los movimientos que tenemos, solamente y coincido con algunos de ustedes, que solamente este movimiento hispanista es el único que está dando la talla y poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. Puede tener ciertas equivocaciones de repente por muchas, de repente, personas muy entusiasmadas con este movimiento, pero como todo movimiento nuevo, reciente, ¿no? Que recién se está calentando, reactivando, pues puede sufrir ese tipo de fallas, por así decirlo, ¿no? Pero me parece que es muy bueno que se esté empezando a retomar, a relacionar sobre todo la reacción política con justamente un designio, una vocación incluso querida por Dios. Y de esa forma se limpia la imagen de que el político solamente busca poder para sí mismo, ¿no? Simplemente trata de restituir el orden natural de las cosas. Primero Dios y luego la patria, ¿no? Y luego vendría la familia. Y ese es un orden natural que creo que en esos tiempos, por gracia divina, recién lo estamos empezando a redescubrir. ¿Correcto? Sí, sí, muy buen comentario, Alfredo. Sí, el Partido Hispanista, bueno, hay un grupo en WhatsApp que se llama Partido Hispanista. Sí, sí, con visión, con la tradición católica, como fe fundante, tiene ese potencial, ¿no? No por lo accesorio, ¿no? Sino por lo esencial, por esa fe fundante del catolicismo que mejor se entendió, ¿no? Como leía Ramiro Maeztu. Entonces, como fue el movimiento, esa empresa que mejor entendió el catolicismo, es por la cual es tan efectivo y tan, diríamos, que todavía se preserva, ¿no? Que todavía es latente. Bueno, si no tiene alguna pregunta más, quería ya para el último que José y yo está comentando, sí, exactamente. Muy bien, sí, sí. Bueno, si desean que les envíe el libro el completo, ¿no? Bueno, no es un libro, es un pequeño ensayo de la LOA, la nueva milicia templaria, pues voy a dejar mi celular para que me lo pidan. Y también si desean unirse a un grupo que se llama Bizarría Católica, en el que voy a tratar de que haya más reuniones de este tipo, pues también me dicen si quieren participar en ese grupo de Bizarría Católica, ¿no? Porque, porque también tenemos la intención de hacer rosarios, ¿no? Bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias, Fernando. Gracias a Gracias, todos. Fernando. Gracias, Fernando. Buenos. Gracias. Gracias por tu Luego. tiempo, Fernando. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, profesor. Buenas Gracias, noches. buenas Un noches. abrazo. Un abrazo. Dios lo bendiga, buenas noches. No olviden de rezar. Chao. Gracias.